Estamos nuevamente entonces en este segundo bloque de Todos a la Cueva. Esta vez se retiró un ratito Ceci y nos acompaña Emiliano De Lucci, nuestro especialista en economía política. Y también tenemos sentado en la mesa a Arturo Laguado, un, primero paréntesis, docente mío, un gran docente de la Universidad de La Matanza. Pero bueno, vamos a leer los diplomas, ¿no? Porque esto es lo que siempre tenemos que hacer, lo que siempre hacemos desde acá. Arturo es sociólogo, antropólogo, también es especialista se especializa en magíster en sociología económica, sociología política, ¿es verdad? Sí. Perfecto, lo estoy diciendo bien entonces. Doctor en ciencias sociales y es profesor obviamente del UNLAM y la UNPAS y bueno, es autor de varios textos sobre el Estado en América Latina y el último en coautoría con Horacio Cabo Cao y Maximiliano Rey. Bueno, hoy, ¿de qué nos vas a venir a hablar? Bueno, gracias por invitarme primero. Quería hablar un poco de lo que estamos discutiendo últimamente con un grupo de académicos y que presentamos recientemente también en Flaxo, en el Congreso, en el segundo Congreso de Desarrollo de Flaxo, que es el tema del neoliberalismo tardío. Ya hace rato que venimos trabajando, alguna gente del CIAP, de la Facultad de Ciencias Económicas, otros en UNPAS, otro en Flaxo, trabajando este tema del neoliberalismo tardío, que en el fondo es un intento de caracterizar qué es lo que está pasando con esta contraofensiva neoliberal en América Latina. Entonces el tema que voy a abordar fundamentalmente va a ser ese, un poco de las características, un poco en el Estado, en este momento que hemos llamado neoliberalismo tardío. ¿Vos ves características similares en todas las restauraciones, digamos? Más allá de Brasil y Argentina, que parece que están bastante ligadas. Bueno, restauraciones realmente hubo en Brasil y Argentina fundamentalmente, y en Ecuador por una vía distinta. El caso de Ecuador, como se sabe, distinto, ¿no? Es Lenín Moreno que traiciona un poco el proyecto de Correa, pero que se inscribe inicialmente al mismo proyecto. Entonces la gran restauración es justamente en Argentina y Brasil. Hay características similares en tanto propuesta económica, sin embargo hay peculiaridades importantes en el caso del gobierno de Cambiemos, que a veces se disuelven en discusiones un poco inanes, como si es una derecha democrática, si es una derecha moderna, un poco de una discusión que es bastante intrascendente y un poco enfrentar la necesidad de ciertos académicos de decir novedades en vez de tratar de caracterizar el proceso. A mí me interesa, o a nosotros, un grupo de gente, interesa caracterizar la manera en que se maneja el Estado y los cambios respecto al Estado, similitudes y continuidades con la década del 90, que fue el otro proceso importante, digamos, del neoliberalismo en la región. Fue el tercer momento neoliberal. O sea, el primero, como se sabe, fue el de experimento antes que en Europa, que fue la dictadura de Pinochet y Videla, asesoradas correspondientemente por Friedman y Hayek, dos íconos del neoliberalismo. La segunda fue la década de los 90, donde no hay mucho que hablar, que es el caso del menemismo y de un neoliberalismo llevado adelante por un gobierno popular, o elegido como un gobierno popular. Y el tercer momento es este. El tercer momento es este, que es tardío en la medida en que se inscribe en otro momento del mundo. ¿Por qué? Porque uno de alguna manera puede decir, bueno, la década del final del 70 fue el primer momento neoliberal, fue una especie de prueba, de ensayo, que después va a aplicarse mucho más modificado en Europa. Recordemos que incluso Pinochet siguió las recetas de Friedman y estuvo a punto de caerse del desastre económico de Friedman hasta que tuvo que reorientar un poco y continuar con esta institución del Nunca cobre. Privatizó el cobre, claro, Pinochet, ¿no? Jamás llega a privatizarlo. Claro, tuvo que mantener incluso la extensión del cobre y a pesar del momento internacional que tuvo mucho apoyo como experimento. Los 90 de Carlos Menem, ponemos a Menem porque es el más emblemático, pero también está Fujimori, etc. Fue el momento de hegemonía indiscutida del pensamiento neoliberal y de una ola que parecía que se llevaba puesto al mundo, tanto en el mundo de las ideas. ¿Se acuerdan de un tipo que se llamaba Fukuyama, que habló del fin de la historia, pretendidamente hegeliano, etc., y que ya había llegado el momento de culminación de la racionalidad de la humanidad? Bueno, que hace poco ahora unos meses estuvo en el país, inclusive felicitando la gestión actual, digamos. Sí, lo que pasa es que Fukuyama ya después de ese momento de auge no corta ni pincha ya, o sea, fue un libro con mucha fuerza propagandística, ninguna
consistencia en el tiempo. Eso, como decía un pensador alemán, sometió la crítica a los ratones, no la superó. Fue impulsado, ¿no?, en un momento después de la caída de la Unión Soviética. Hubo mucha gente que creyó que había que salir a quemar las bibliotecas y ahí Fukuyama entró con un respaldo de contexto muy importante, ¿no?, que permitió que se masifique las ideas que él tenía. Claro, lo que pasa también hay que entender que el proyecto neoliberal viene trabajando desde el año 47, 48, de que en Montpellier se junta una cantidad de intelectuales, justamente pero Hayek, Popper, una cantidad de intelectuales que empiezan a pensar cómo hacemos para frenar lo que ellos llaman que es una dictadura, que es la intervención sobre el mercado. Hay que acordarse que para Hayek el estado de bienestar era una forma de dictadura embosada, por ejemplo, ¿verdad? Claro, Hayek decía que tarde o temprano todo estado de bienestar derivaba en la Alemania nazi. En el libro Camino de Servidumbre, él lo escribe con esa idea, que Inglaterra se iba a convertir de proseguir con las políticas de bienestar tarde o temprano en Alemania. Claro, y es un poco la idea que tiene Popper también en La Sociedad Abierta de sus Enemigos, donde también dice que la gran manifestación de las masas necesariamente le recuerda al fascismo. El nazismo, exactamente, ¿no? Bueno, por eso yendo hacia atrás, ¿verdad? Podemos mucho hablar hacia atrás, pero en todo caso, lo importante es que, como decía Emiliano, en los 90, el auge del neoliberalismo parece una locomotora imparable, con una importante hegemonía en el campo de las ideas, y obviamente también las prácticas. Es donde maduran las reformas impulsadas por Thatcher, Reagan, etc. Y es el momento de auge del neoliberalismo, donde parecía que era el camino del mundo. Es sabido que en América Latina eso se hundió a principios del siglo XXI. Es sabido también que en Europa, si bien no se hundió, porque Europa es más que Estados Unidos el sostén del neoliberalismo en este momento, sí está dando por el traste con toda esa tendencia que decía que el liberalismo era libertad. O sea, no es casualidad que las políticas neoliberales en Europa estén llevando al nacimiento de los movimientos nazis, fascistas, etc. Con esto quiero decir, el tercer neoliberalismo, al que llamamos tardío, se da en un contexto mundial diferente. De un neoliberalismo que ha fracasado en su promesa del desarrollo ininterrumpido con democracia, y se da el claro divorcio entre democracia y políticas económicas, ¿cierto? Con un contexto mundial que cambia, con un Estados Unidos que se da cuenta de alguna manera, o sectores de Estados Unidos, porque siempre tenemos que hablar de conflictos también entre las clases dirigentes, ¿no? Sectores de Estados Unidos que se dan cuenta que la política de financiarización del mundo está hundiendo al trabajo yanqui, al trabajo norteamericano, y comienza un proceso de cerrarse. En el mundo en este momento hay un proceso de rearancialización, hay un proceso de protección. Por eso es tardío. Porque ahora nosotros, si digo el caso de Argentina y Brasil. Te hago una pregunta pequeña antes de entrar ya en el caso argentino. Vos planteaste el tema de la disociación o de los problemas que hay para complementar estas medidas económicas con el sistema democrático o con la democracia liberal burguesa. ¿Vos ves que hay una relación directa en la crisis de los partidos tradicionales europeos y todo este proceso económico? O sea, el proceso económico neoliberal lleva indefectiblemente, tampoco indefectiblemente, pero hay una relación directa entre el proceso económico neoliberal y que los partidos socialistas se estén desarmando y en muchos lugares también los partidos conservadores tradicionales se estén desarmando. No hay duda, ¿no? O sea, porque de hecho, a ver, la Unión Europea, que fue pensado por algunos como un espacio donde plantear un contrapeso a la hegemonía norteamericana, en definitiva lo que va a hacer es abolir el poder de la política de los estados nacionales. Por lo tanto, los partidos conservadores y los partidos socialdemócratas, antiguamente proteccionistas, etcétera, van a verse maniatados para intervenir y terminan siendo distintos personeros de la misma proyecto económico. De ahí su pérdida de votos y de ahí el lógico surgimiento de movimientos contestatarios de derecha, pero son contestatarios. Si uno empezara a mirar país a país, si mirar a Hungría, si mirar a Polonia, si mirar a la República Checa, países donde el fascismo asciende, en el fondo se entiende. Se entiende pues son las clases trabajadoras que están siendo totalmente golpeadas por el proceso de neoliberalización del mundo y que buscan la protección a través de un Estado fuerte, de un Estado xenófono, de un Estado que
de alguna manera recupere simbólicamente esos elementos comunitaristas que estaban antes de que el neoliberalismo se habrá puesto todo. La vuelta a una economía que ya casi no existe prácticamente, ¿no? Buscan las expresiones políticas de una economía en descomposición o ya descompuesta del todo. Claro, yo creo que buscan en la política, sin lograrlo todavía, pero buscan en la política una manera de frenar la economía, de intervenir sobre la economía. De hecho, es una mirada, a mí me parece errónea, estamos hablando de Europa, ¿no? En este momento, ¿no? Pero es el mismo fenómeno, ¿cierto? De alguna manera en América Latina, como siempre, se da distinto, se da amplificado, se da con sus propias peculiaridades. Pero de alguna manera es un intento de la política de frenar la economía, de controlarla, de domesticarla, de volverla de alguna manera útil para la sociedad política. Y bueno, eso... Ya, ahora sí podemos venir para acá. Ahora... Sí, pero que, bueno, decía entonces que entonces hablamos del neoliberalismo tardío porque justamente cuando el neoliberalismo empieza a cerrarse en la economía, o por lo menos con intentos, si uno mira el conflicto entre Trump y la Unión Europea, un conflicto que uno creía inimaginable hace 5 años, o sea, incluso haciendo destratos importantes al presidente de Estados Unidos, como la primera dama de un presidente que se niega a saludar al presidente Trump, ¿cierto? O la crítica aguda y mordaz y el enojo que hay en Europa por la barbaridad que hizo Trump anteayer nomás, de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Todas cosas que los europeos están reaccionando fuerte e indignadamente. Pero no están reaccionando a eso en realidad. Están reaccionando al intento de Trump de romper el equilibrio financiero mundial. Perdón, la hegemonía financiera mundial. Eso se traslada a América Latina también. Bueno, y ahí vuelvo al tema. Entonces lo que interesa caracterizar es cómo este tercer experimento neoliberal en Argentina, ¿cierto?, se da en un marco justamente de un neoliberalismo que cambió, que ya no es el neoliberalismo triunfante de los años 90, ni el neoliberalismo protegido porque era un experimento de los años 70-80. Es otro contexto. Bueno, y sobre eso hay que trabajar. Y somos un grupo de gente que estamos trabajando, y en vez de quedarnos discutiendo sonceras, ¿sí? ¿Qué tan democrático es Macri? Que eso es, qué sé yo, eso se ve a la vista, que eso es un absurdo, es una pregunta mal formulada, ¿cierto? Tratemos de caracterizar esto sin quedarnos siempre en la pura discusión del aparato, de que la política, no, que el peronismo se equivocó. Todo eso es importante, pero son matices. El tema instante es qué tipo de Estado y qué tipo de desarrollo se está pensando. Y bueno, ahí en ese campo es que venimos a hablar. En ese sentido, el gobierno habló mucho en la campaña de desarrollo, Macri habla mucho de vender madera, de vender arroz, de vender... bueno, obviamente apenas subió, sacó las retenciones a la soja. Sí, el supermercado del mundo. El supermercado del mundo. ¿No? Que en cierto sentido obedecía a una teoría o a algunas ideas que sugerían que se podía introducir valor agregado a las materias primas para convertirnos como decía el autor, el supermercado del mundo, y que eso trajera beneficios para la población en general. ¿Alcanza el aumento de valor agregado en materia prima para el desarrollo que incluya los 40 millones? Primero esa pregunta, y segundo, si efectivamente eso es lo que se está haciendo o es solo lo que se dijo. Ajá. Bueno, a ver, claramente no hay un aumento de valor agregado en materia prima para empezar, ¿cierto? No, es interesante porque, o sea, contra lo que se suele decir, este gobierno no es pragmático. O sea, en lo que es política económica es profundamente dogmático. Y entonces, si efectivamente en este momento hay un nuevo bloque de poder en la clase dirigente que está dirigido por el capital financiero, en primer lugar, y por los grandes grupos transnacionales, en segundo lugar, no está funcionando. Por ejemplo, se pierden algo así como 3.300 millones de dólares en el año 2016 por quitar retenciones. Eso implica, se mantiene y se agranda el déficit comercial. No disminuye el déficit de la balanza de pagos. O sea, todas las medidas económicas están fracasando y lo único que tenemos es apostar a mantener funcionando esto a través de la financiarización. Fundamentalmente, ustedes saben, el fenómeno de los LEVAX, para evitar que la gente corra al dólar, para evitar que se produzca un fenómeno 2001 nuevamente. Bueno, ahora llegó hasta superó el 30% ahora el porcentaje de las LEVAC. Sí, es una locura, ¿no? Es una locura. O sea, las LEVAX llegó hasta arriba el 30, bajó el 28, hasta el 30.
Y eso es deuda que se está tomando constantemente y que algún día habrá que pagar. Pero atados a este fenómeno, entramos en lo que algunos llaman un régimen Ponzi. No se conocen la famosa historia de Ponzi. No. Régimen Ponzi, Sí. bueno, para no hacerla larga, fundamentalmente Ponzi lo que hace fundamentalmente es demostrar cómo cuando uno tiene una deuda y no puede pagar, tiene que convencer cada vez más al acreedor y darle más ventajas y más ventajas y más ventajas para mantenerlo contento y le sigan prestando. Hasta que hay un momento en que ya no se puede dar más. Lo que pasó con el blindaje y el megacanje, ¿no? Acá nosotros prometimos que íbamos a ajustar y después igual no. Claro, no, pero además acá va a otro lado. O sea, claro, acá estamos cediendo constantemente a las demandas del capital financiero internacional para continuar teniendo línea de crédito. Y cada vez, cada peso que conseguimos de crédito nos cuesta una especie de incremento marginal, nos cuesta cada vez más Claro. para convencerlo de que somos buenos y que vamos a pagar. O sea, la economía no está funcionando. Eso es claro y no se ve el camino. Lo que sí han tenido es un tremendo éxito, pero también es parte de la nueva alianza, y eso sí es un fenómeno latinoamericano, no solo argentino, la nueva alianza que se da como bloque hegemónico, que es fundamentalmente capital financiero internacional, poder judicial y grupos mediáticos. Y eso sí lo vemos replicado tal cual en Brasil, lo vemos replicado tal cual, si queremos irnos a México, y también a países pequeños, como Honduras, por ejemplo, que se está viviendo ahora, ¿no? Es interesante, oía a Emir Sader hace un par de días en una conferencia describiendo el proceso de Brasil, decía, está hablando de Argentina, cambiar el nombre. Entonces, ahí sí es un fenómeno, el neoliberalismo tardío, que se replica en América Latina y que implica un divorcio radical con la democracia, que es interesante porque el principio del neoliberalismo es democracia, es libertad es no injerencia del Estado, libertad es libertad de comercio, libertad en el sentido negativo de los anglosajones. Bueno, lo que vemos es un Estado tremendamente activo, o sea, tremendamente activo, tremendamente presente, pero presente para intereses muy específicos. De hecho, se deportó, los últimos días se deportaron activistas para que venían para la contracumbre de la OMC. Y que no sucede en otros países, que el gobierno tiene como ejemplo, países liberales, etcétera. Bueno, o sea, ahí hay dos cosas interesantes. Primera cosa interesante, efectivamente todos los ejemplos que tiene el gobierno son ejemplos falsos, y ya podemos incluso hablar de eso. Segunda cosa interesante, y se me ocurre como intuición nomás, no tengo elementos empíricos para demostrarlo, ¿será que en América Latina otra vez se está haciendo una experiencia de cómo funcionaría el neoliberalismo con la separación de la democracia? Como fue en el 70 y tantos con Chile y Argentina. Eso es solo una intuición que habría que pensar. Pero ¿será que otra vez estamos siendo objeto de experiencia? Porque después se va a trasladar, obviamente, a otros países del mundo, incluso los países centrales. Son dos temas para pensar. Respecto a los ejemplos de Argentina, ¿cuáles son los ejemplos que se han puesto a la India? Fuera de cuando se fue en Argentina. Fuera de cuando se fue de boca la vicepresidenta, como suele hacer, cuando dijo que el ejemplo era la India, y que después tuvieron que salir a callarla, obviamente, porque la India no puede ser sino modelo de nada, sino de hambre y desigualdad. Los ejemplos que se ponen son o Nueva Zelanda, o Australia, o Irlanda. Canadá. Los tres grandes ejemplos, Nueva Zelanda, Australia e Irlanda. Si uno empieza a mirar la historia de esos países, Nueva Zelanda tuvo un proyecto de intervención estatal y de desarrollo de la lechería desde 1905-1910. Lo mismo hizo Australia con respecto al ganado, a las ovejas. Sí. ¿Cierto? Australia, hay en un libro perdón que te interrumpo, de Abelardo Ramos, hace una pequeña introducción, una comparativa de cuánto ganaba un esquilador argentino y cuánto ganaba un esquilador australiano. El australiano creo que era 6 o 7 veces más. Y después él muestra la teoría de que eso permitió la composición en Australia de una clase de lo que sería el farmer, digamos, el pequeño propietario, el pequeño propietario rural protoindustrial, o que agregaba valor a su producción, que eso acá no existió en lo absoluto porque era más un sector de subsistencia Claro, y agregando además que a finales del 19, principios del 20 hay repartición de tierras. O sea, hay la reforma agraria. Está demostrado por todo lo que estudia en el desarrollo que el principal enemigo del desarrollo es la gran propiedad. Eso se puede ver desde el Japón con el Imperio Meiji, se puede ver con Park en Corea. O sea, es todo lo contrario de lo que hacemos acá. Pero más interesante incluso el caso de Irlanda, que es un fenómeno súper reciente, del gran desarrollo de Irlanda, que después se hundió, pero sigue siendo de todas maneras.
O sea, Irlanda fue un trabajo del Estado de crear una industria competitiva en software. O sea, no es que vinieron porque Irlanda dio mejores oportunidades, no, primero creó el capital humano, que es todo lo contrario a lo que se está haciendo acá, destruyendo el CONICET, destruyendo la inversión en la inversión social, bueno, destruyendo el igualitarismo, la inversión social sí existe, ¿no? Ahora, todo eso nos lleva al tema central, que es el papel del Estado en todo eso. Y ahí sí Argentina tiene sus peculiaridades, a diferencia de Brasil, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál sería el papel del Estado en el modelo de desarrollo o de no desarrollo que plantea el macrismo? Para ir englobando un poco el... Sí, yo veo como tres grandes ejes. Para mí hay tres ejes, hay que seguir ya entrando al Estado y entrando sobre todo al Estado en el sentido en que lo trabajo yo, Estado como aparato. O sea, lo que se suele llamar la APN, la Administración Pública Nacional. ¿Verdad? El primero es el más conocido y el más documentado, que es la famosa seocracia. O sea, es el que es ya un concepto que tiene su tiempo, que en algún libro nosotros lo llamamos como el homo corporativo, el hombre de la corporación. Que ya se habla en los medios masivos, se habla de la seocracia, en las redes sociales, etc. Sí, entonces el homo corporativo, ese tipo ideal de alto funcionario público que acompaña al gobierno de Cambiemos, es una cosa nueva. Es directamente el alto gerente de empresas transnacionales o el capital financiero administrando el Estado. Esto en los 90 no se veía. Esto es una diferencia total con los 90. En los 90 teníamos el auge de lo que se llamó la nueva gestión pública, que era fundamentalmente el consultor, el líder de proyectos, la flexibilidad, la negociación, etc. Ahora no, ahora tenemos altos gerentes que, como decía el ministro de Energía, trabajan con su planilla de Excel. Claro. O sea, tienen objetivos para cumplir como en cualquier empresa que es vertical. La orden es esta y después de la reunión directoria hay que lograr tales objetivos, como fuera. Lo interesante es que eso que parecía, o sea, en principio es chocante, porque dice, bueno, ¿y la legitimación dónde está claro. Esto? Bueno, la gran habilidad que encontró Cambiemos, justamente, ¿cierto?, es lo que yo llamo tercerizar la legitimación. No la hizo desde el Estado mismo, sino la hizo desde los medios de comunicación, o no la hizo desde el Ejecutivo mismo, sino desde los medios de comunicación, en acople con el Poder Judicial. Mientras se maneja el país como una empresa. Creo que es fundamentalmente lo más importante de esta seocracia, ¿verdad? Que es otra nueva concepción de Estado. Obviamente es un Estado súper presente, pero súper presente en otra lógica distinta al Estado que buscaba el desarrollo, donde era presente para cambiar la estructura social. ¿La legitimación se hace en base a la deslegitimación del gobierno anterior, básicamente? Es un tema de discusión supremamente abierto. Eso me parece que es la mitad del fenómeno. La otra mitad que tenemos que estudiar. Si nos quedamos con eso, siempre nos estamos perdiendo la mitad, me parece a mí, del fenómeno. Que es también, y es un tema para los sociólogos de la cultura, yo creo que mientras sigamos separando la interpretación de la realidad en campos disciplinarios muy divididos, vamos a tener siempre problemas. Me llevas a una hipótesis que tengo yo. Yo creo que lo que está rescatando el macrismo es una idea que estuvo siempre latente desde el centenario, desde el principio del siglo XX, que es la idea de que podemos ser una potencia como Europa, que reflotó Menem y de otra manera está reflotando otra vez el macrismo con otras palabras. Pero bueno, nos vamos. Entonces el primer tema, la seocracia como un fenómeno particular, ¿verdad? Sí. Que se caracteriza por trabajar directamente como el gerente de una empresa privada, que tiene implicaciones en el Estado terrible. Por ejemplo, una desmotivación en los funcionarios públicos terrible, una falta de claridad, lo cual es ya el segundo tema. ¿Cuál es? Que es la concepción del Estado en el papel de desarrollo. Que eso es interesante mencionarlo porque generalmente se suele repetir de que el neoliberalismo es el Estado ausente, o el Estado mínimo, ¿verdad? Y eso fue en los 90, el Estado no ausente, pero sí mínimo. El Estado, ahora lo que tenemos es otra cosa, en este neoliberalismo tardío. Es un Estado tremendamente presente. Para garantizar, en teoría, la supuesta libertad de mercado que vienen a asegurar. Eso es el discurso, pero en la práctica... el discurso, No, obviamente. Pero incluso el Estado entendido como un lugar para hacer negocios. Pero no para hacer negocios, o sea, lo que son negocios espurios, sino un Estado para facilitar negocios. El ministro de Energía se encarga de hacer negocios para Shell, pero no lo hace bajo cuerda, no lo hace con una manera de
con lo que se puede llamar corrupción. No, es lo que creen que debe hacer el Estado. Claro. Negocios para la gran empresa. Ahí hay cosas interesantísimas. No, acá nos están diciendo que cerremos, ¿viste? Por Que eso, cerremos, por eso. nos están corriendo. corriendo desde producción. Bueno. Así que vamos con el tercero, Dale. con el tercer eje y hacemos Claro, un y el cierre. tercer eje pienso que es muy importante, que es la idea de modernización del Estado. Ahí da mucho para hablar, pero solo voy a mencionar dos cosas, la idea de modernización del Estado. Por un lado la idea de modernización del Estado solo implica mirarse el Estado a sí mismo en sus eficiencias y en sus tiempos, ¿verdad? E implica por eso tanto, solo con una cosa que es totalmente perimida, que es obligar al presentismo del funcionario y no hay más política. Y la segunda, el énfasis en las nuevas tecnologías de la información, en las TICs. Ese énfasis de las TIC sueña lo que Gustavo Badillo llama una administración por el algoritmo, donde cada individuo puede relacionarse directamente con el Estado a través de una pantalla o computadora, y donde el Estado solo brinde servicios para esos individuos, es cierto, por lo menos así se presenta, ¿verdad? Bueno, fundamentalmente lo que tenemos ahí es, y creo que lo más importante, y será para otra charla, es no solo un intento de modificar económicamente el país, sino de modificar la subjetividad en el país. O sea, de lograr la plena individuación y romper con estos movimientos colectivos que ha construido el Estado cuando pensaba en el desarrollo antes de los 90 o antes de los 70, de la dictadura. Y de eso se trata, de reconfigurar toda la imagen del país, donde el Estado sea un proveedor de servicios a individuos aislados, Claro. mientras genera espacios de negocio por otro lado. Si bajo la capa de modernización, que es una palabra que está bien vista socialmente, ¿no? Una modernización entran y de atrás se esconde lo que bien acaba de describir Arturo. Bueno, Arturo, te agradecemos muchísimo. Vos sabés que el tiempo, digamos, en radio es bastante acotado. Nos quedaríamos una hora más Sí. nosotros con Sí, estos sí, sí, temas. sí. La verdad que, bueno, otro día que puedas, que estés por la zona, por lo menos, date una vuelta y seguimos charlando de esto, pues es interesantísimo, por lo menos para mí. Te agradecemos mucho este espacio que nos brindaste. Y bueno, ahora seguimos entonces con el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes y claro, con mucho gusto. Gracias.